Para tratar de ser lo más puntuales posibles, daremos comienzo a este webinar esta mañana. Antes que nada, darles la bienvenida y las gracias por conectarse y por el interés en participar. Me presento, mi nombre es Rodrigo Stein, soy socio del Grupo Fiscal y de Cuatro Casas en la oficina de Santiago de Chile. Y esta mañana, en este webinar, les estaré hablando sobre la situación en que se encuentra actualmente el proyecto de reforma tributaria que el actual gobierno de Chile ha presentado a comienzos de julio de este año y qué efecto, qué impacto puede tener en este proyecto el resultado reciente del plebiscito o referendo constitucional que se hizo a principios de este mes. Y también, una vez que ya hemos revisado eso, ver algunas situaciones con unos ejemplos de casos de qué efectos podrían tener los cambios o algunos de los cambios que propone la reforma tributaria, sobre todo viéndolo desde la perspectiva de un inversionista extranjero que tiene intereses en Chile y particularmente un inversionista español. Antes de comenzar, los invito a hacer las preguntas que quieran a través del sistema de Q&A de Zoom. Las trataré de ir respondiendo en la medida que me lleguen. Si me entusiasmo, a lo mejor no las veré, pero al final sí intentaré dejar un tiempo para responder las preguntas que me hayan llegado. Bueno, entonces con eso comenzamos y bueno, ahí está mi información de contacto para que posteriormente me puedan escribir en caso que quede alguna pregunta o alguna inquietud posterior al webinar. Bueno, como probablemente muchos de ustedes saben, en los últimos 2 años en Chile hemos estado en un proceso de redacción de una nueva constitución, de un nuevo texto constitucional que llegaría a reemplazar la constitución que está vigente desde el año 1980, que fue aprobada en la época del gobierno militar de Pinochet. Este proceso de la nueva constitución comenzó o se gatilló a fines del año 2019 a raíz del estallido social, las protestas que hubo en octubre de ese año, y como una forma de resolución de ese levantamiento, protestas sociales que hubo, se llegó a un gran acuerdo político entre todas las fuerzas políticas de la época en proponer la redacción de una nueva constitución. Para esto se acordó en primer lugar que la realización de un plebiscito de entrada, es decir, en que se preguntó a la ciudadanía si efectivamente querían reemplazar la constitución vigente. Eso ocurrió en octubre del año 2020 y la opción por aprobar o por reemplazar la constitución actual ganó por una mayoría bastante grande, de un 78% de los votos. Una vez que eso sucedió, luego de unos meses, en mayo del 2021, se hizo una elección para elegir a los miembros que iban a formar parte de este órgano encargado de redactar la nueva constitución, a la Asamblea Constituyente. Eso ocurrió en mayo de 2021 y en esa época la composición de la Asamblea, si bien la mayoría de los miembros era de una tendencia independiente,
políticamente había una mayoría con una tendencia de izquierda, incluso de extrema izquierda. Y eso resultó en una discusión o propuestas de normas bastante radicales y progresistas y también diría, incluso ajenas a la cultura política histórica de Chile, y por diversas otras razones fue perdiendo credibilidad este órgano redactor de la nueva Constitución, que finalmente hace unos meses atrás terminó su trabajo y entregó la propuesta, el borrador de nueva Constitución, que era un texto bastante extenso, con un catálogo de muchos derechos sociales, pero también con muchas otras cosas que estaban generando bastante incertidumbre, y no solo en el ámbito de los negocios y en las inversiones, sino que en muchos otros aspectos. Y eso resultó en que al realizarse el plebiscito de salida, en que finalmente la población tenía que decidir si aprobaba o no este texto propuesto, finalmente la opción de rechazar la propuesta ganó por también una mayoría bastante amplia, un 62%. La verdad que pocos esperaban un resultado así, en que la opción del rechazo ganara por tanto margen. Y además, esa votación particularmente fue bastante especial porque había, el voto era obligatorio y por lo tanto concurrió a votar un gran número de personas. Fue la elección en que el mayor número de electores participó, lo que le dio una legitimidad bastante grande. El resultado puso en ciertas dificultades al gobierno actual. También el gobierno actual fue elegido en diciembre del año pasado, tomó entró el nuevo presidente en funciones en marzo de este año, y bueno, el gobierno actual y el presidente son de tendencia de izquierda y apoyaban abiertamente el texto de la nueva Constitución. Y su programa de gobierno se basaba en gran parte en que se aprobara este texto, y dentro de eso está esta propuesta de reforma tributaria, que tiene por objeto lograr un incremento en la recaudación de impuestos bastante considerable durante los próximos años, como que tenía por objetivo, o uno de los objetivos, obtener esa mayor recaudación que sirviese para financiar mucho o el mayor gasto público que podía significar la implementación de muchos de los derechos sociales que contemplaba la propuesta de nueva Constitución. Ahora que la propuesta de Constitución fue rechazada, el escenario para la reforma fiscal o tributaria, yo diría, no es que se vea incierto, probablemente el proceso va a seguir adelante, el gobierno va a seguir impulsando esta propuesta para obtener una mayor recaudación, pero por una parte el apoyo político que tiene el gobierno se ha visto disminuido, y ya no tiene tanta fuerza su postura producto del resultado de esta pérdida o derrota que efectivamente sufrieron con el resultado del referendo constitucional. Y también porque no tienen mayoría suficiente en el Congreso para aprobar una propuesta por sí solos, lo que significa que la discusión va a ser menos expedita, y el gobierno va a tener que verse forzado a negociar y acordar un texto finalmente con la oposición, lo que es probable que resulte en un texto final que sea
bastante menos dramático o extremo de lo que fue la propuesta original de este proyecto de reforma fiscal. Un breve resumen, no quiero entrar en mucho detalle porque la propuesta es bastante técnicamente compleja, es bastante extensa, y finalmente quiero tener un tiempo para centrarme en algunos cambios, como les decía, bastante específicos que creo yo que son los más relevantes para ustedes, para empresas españolas o inversionistas españoles con intereses en Chile. Pero en términos generales, los grandes cambios son, uno, finalizar o darle término al sistema que tiene Chile de integración de impuesto corporativo con el impuesto a los dividendos o a los propietarios dueños de empresas, en que históricamente tenemos un sistema en que el impuesto a la empresa, a la utilidad de la empresa, es posteriormente deducido o rebajado como un crédito en contra del impuesto que pagan los dueños. Y la propuesta es terminar con eso y pasar a un sistema dual o clásico en que son el impuesto a la ganancia de la empresa y el impuesto a los dividendos son impuestos distintos. Esa propuesta sí tiene una gran excepción en este proyecto, que es el caso de inversionistas residentes de países que tienen convenios de doble tributación con Chile, porque debido a la particularidad de nuestros convenios de doble tributación, para tener que evitar sentarse a renegociar esos convenios con todos los países, se mantiene este sistema de rebaja del crédito o rebaja del impuesto corporativo como crédito en contra del impuesto al dividendo remesado del exterior, en este caso España. Eso, efectivamente, las autoridades lo han dicho así, y han dicho que ellos no quieren afectar o cambiar los impuestos que pagan los inversionistas extranjeros. Con los ejemplos que vamos a ver al final, vamos a ver que sí están así como lo han anunciado. Lo otro, gran área de esta reforma es la reducción o eliminación de ciertas exenciones o beneficios fiscales con el propósito de aumentar la base. El más relevante que podemos mencionar es la limitación en el uso de pérdidas de arrastre, de pérdidas fiscales de arrastre, que como ustedes probablemente saben, en la actualidad no existe un límite en cuanto al arrastre de pérdidas hacia ejercicios futuros. No existe un límite temporal y tampoco existe un límite en cuanto al monto. Y la propuesta lo que viene a introducir es un límite según el cual en el año no se puede utilizar una pérdida, o la pérdida no puede, el uso de pérdida no puede superar el 50% del resultado del ejercicio. También a la industria minera se introducen cambios bastante relevantes, generando o proponiendo un impuesto, un royalty minero con una tasa que aplica sobre las ventas brutas de minerales. También hay aumentos significativos a los impuestos de las rentas de las personas físicas residentes en Chile, que subiendo la tasa marginal que máxima hoy día, que es un 40%, sube a un 43%. Otro cambio que ha sido bastante controversial, y ustedes probablemente son familiares con esa discusión, es el impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, para grandes patrimonios, y un impuesto de salida para personas que emigran del país, y algunos otros cambios más específicos, particulares, que también apuntan a eliminar ciertos beneficios o tratamientos fiscales preferenciales, por ejemplo, para fondos de inversión, y también el tratamiento para las ganancias obtenidas en venta de acciones en bolsa.
Y una última área grande de cambios es en cuanto a las atribuciones de la autoridad fiscal, del Servicio de Impuestos Internos, en que se incrementan bastante las atribuciones que tiene en procesos de fiscalización, por ejemplo, aumentando plazos de prescripción, aumentando la posibilidad de requerir información y también incrementando o dándole más atribuciones bajo la norma general antielusiva, que es algo que la autoridad ha venido pidiendo hace bastante tiempo. Bueno, entonces, como les decía, producto de estos resultados políticos, el gobierno ya anunció que se van a introducir ciertos cambios al proyecto original, y eso también viene de la mano con un paquete de medidas de incentivo de inversión que también el gobierno anunció recientemente, en el contexto de una situación económica que se está tornando cada vez más difícil, no solo en Chile, sino que también a nivel global, con una posibilidad ya bastante cierta que existe una recesión económica en Chile el próximo año, y también con una inflación ya de 2 dígitos para los últimos 12 meses, que son valores que en Chile no veíamos hace más de 30 años. Entonces, a raíz de eso, el gobierno ha propuesto estos cambios, algunos cambios que de alguna manera permiten morigerar o buscan morigerar algunos de los efectos más grandes del proyecto de reforma. Por ejemplo, ya han anunciado de que van a introducir una norma que permita la realización de reorganizaciones con un régimen de neutralidad un poco más amplio de lo que existe, incluyendo también la posibilidad de someter a ese régimen de neutralidad reorganizaciones internacionales, lo que puede ser un avance positivo, porque hasta ahora existe poca flexibilidad en ese sentido. Van a introducirse estos cambios a una propuesta que venía en el proyecto original, que es el impuesto al diferimiento del impuesto al dividendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También están flexibilizando ciertos límites que habían introducido a los créditos por impuestos pagados en el extranjero. Vienen proponiendo una norma para eliminar la posibilidad de rebajar como gastos ciertos pagos a personas residentes en paraísos fiscales, y también están haciendo algunos cambios al impuesto al patrimonio, principalmente la eliminación del impuesto de salida, que fue bien controversial. El proyecto ya ha sido votado en la idea de legislar en la Cámara Baja, con lo cual su discusión en particular comienza el 11 de octubre. Luego asumiendo que es aprobado en la Cámara Baja, pasa al Senado, y esa discusión también puede llevar un par de meses. Ahí normalmente también se llegan a ciertos acuerdos y otros cambios, con lo cual es probable que este año ya el proyecto no se apruebe este año, sino que quede para el primer trimestre del próximo año probablemente. Ahora, eso, los tiempos de aprobación a lo mejor no van a afectar las medidas principales que propone el proyecto, si es que se aprueban, porque muchas de ellas tenían una vigencia propuesta a partir del año 2025, con lo cual si se aprueba a principios del próximo año, eso quedaría igual. Dentro de las medidas de incentivo o estímulo para la inversión, en que el gobierno anunció que tienen como objeto o meta incrementar en 5% la inversión el próximo año, hay algunos estímulos fiscales. Ahora, llamarlo estímulo fiscal es bastante generoso, o un eufemismo que usó el gobierno, porque básicamente estos
estas cosas que presentan como estímulos fiscales para la inversión, principalmente proponen, en el fondo, retardar la entrada de vigencia de algunos de los cambios que vienen en la misma reforma tributaria, es decir, mantener la situación actual por más tiempo en vez de efectivamente crear algún mecanismo nuevo de incentivo. Aquí les comento los más relevantes. Va a haber esto sí es novedoso, un crédito tributario para proyectos verdes que va a tener una naturaleza concursable. Han indicado que inicialmente este crédito tiene un monto máximo de $500 millones al año, y para acceder a él las empresas van a tener que presentarse a un concurso y competir con iniciativas verdes, y en base a eso se les va a asignar un monto de un crédito que podrán deducir de sus impuestos corporativos. También han propuesto nuevamente dar la opción de depreciación semi-instantánea que le han llamado para la compra o inversión en activos, bienes de capital, activos fijos el próximo año, permitiendo llevar a resultado, a gasto, la mitad del valor de la inversión y la otra mitad depreciarla aceleradamente. Y también esta limitación en el uso de pérdidas de arrastre que entraba en vigencia, como les decía, han propuesto graduar esa entrada en vigencia en la manera que se indica ahí. Se iría de a poco limitando esa deducción de pérdidas hasta llegar al 50% a partir del año 2027, en vez del 2025 como era la propuesta original. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante en el tiempo, y ahora quiero pasar a la parte a lo mejor un poco más interesante, al menos desde mi perspectiva, que son algunos ejemplos prácticos de cosas que están en la reforma y que creo que pueden tener un impacto relevante para inversionistas españoles. El primer cambio, como les decía, es respecto del sistema de impuesto a los dividendos, en que el anuncio que ha señalado siempre el gobierno es que para inversionistas residentes en países con convenio no habrían mayores cambios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de base? El sistema actual, como probablemente también ustedes ya lo conocen bastante, nosotros tenemos un impuesto que le llamamos de primera categoría, que es el impuesto corporativo, que actualmente tiene una tasa de un 27%, ¿no es cierto? Y luego esa ganancia, si es que es distribuida como dividendo al accionista en España, hay todo un proceso de que el monto del dividendo se incrementa por el crédito deducible, que el crédito en resumidas cuentas es igual al monto del impuesto de primera categoría pagado. Se calcula el impuesto al dividendo o impuesto adicional, que es el nombre legal que tiene en Chile. Se calcula el monto nacional con el tipo o tasa de 35%, y a eso se le deduce el crédito imputable a ese impuesto, con lo cual el impuesto al dividendo a pagar es el diferencial entre el 35% y el 27% ya pagado, ¿ya? Y eso nos muestra que actualmente la tasa efectiva de impuestos sobre el dividendo, este 8, es un 11%, y en total la suma de los impuestos pagados me da una tasa de 35%. El cambio que se propone, ustedes a lo mejor han escuchado que se propone bajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 25%, y eso es efectivo, pero esa rebaja es con ciertas condiciones. Lo que dice la propuesta es que se baja a un 25%, pero
se crea un nuevo impuesto que se llama tasa de desarrollo social, que es un 2%, con lo cual finalmente la empresa igual termina pagando un impuesto corporativo de un 27%. Esa tasa de desarrollo, cumpliendo ciertas condiciones, se puede disminuir el pago. Lo que establece la norma es que ciertas inversiones o gastos en actividades o en inversiones productivas o de tecnología se pueden usar para rebajar el monto de la tasa de desarrollo a pagar. Pero para efectos de este ejemplo, y para hacerlo comparable con la situación actual, estoy asumiendo que esta empresa no ha incurrido en esos gastos y por lo tanto paga el impuesto de primera categoría con un 25% y paga este nuevo impuesto de tasa de desarrollo de un 2%. Con lo cual finalmente su ganancia después de impuestos sigue siendo la misma y paga un dividendo al accionista español por la diferencia. Aquí viene la particularidad. Al calcular el crédito disponible para rebajar contra el impuesto al dividendo, que sigue siendo un 35%, esta tasa de desarrollo, el gobierno ha indicado que la intención de ellos es que no se va a poder deducir como crédito porque efectivamente no es impuesto de primera categoría. Con lo cual cambia un poco el cálculo y solo considera un 25% de crédito en vez de un 27%, que es la situación actual. Y eso, si bien el impuesto al 35% sobre una base menor es un poco menor que lo que existe hoy día, como también mi crédito imputable es menor, el impuesto al dividendo a pagar efectivamente termina aumentando. Y aumenta la tasa efectiva del impuesto al dividendo desde un 11 a un 13%. Y la tasa efectiva total sube de un 35 a un 36, un poco más de un 36%. Entonces esta es una primera cuestión que muestra que aunque los tipos finalmente o las tasas de impuestos se mantienen, por este tecnicismo de que parte o un 2% del impuesto pagado por la empresa ya no va a poder ser deducido como crédito, la tasa efectiva del impuesto al dividendo termina aumentando. Una segunda materia o un segundo cambio relevante que puede tener un impacto relevante es un nuevo impuesto que se crea que le han llamado impuesto al diferimiento de impuesto final. Es decir, como en Chile, es que mientras los dividendos o las utilidades se mantengan dentro de una estructura societaria o corporativa, el impuesto al dividendo o el impuesto a los propietarios, sean no residentes o bien personas físicas residentes, se puede diferir indefinidamente. Y el gobierno lo que ha dicho es que ese diferimiento en realidad tiene que tener un costo y han establecido un impuesto que lo presentan como una especie de costo o un interés que el gobierno cobra al contribuyente por el diferimiento de este impuesto. La propuesta original hablaba de un impuesto de un 1,8% sobre la utilidad retenida. Ahora la propuesta, o han anunciado que el gobierno está pensando cambiarlo, aumentando la tasa a un 2,5%, pero reduciendo la base. Originalmente la base era toda la utilidad retenida, ahora va a ser solo el 22% de la utilidad retenida. Y ese 22% viene del impuesto al dividendo que se paga en caso de personas físicas o en caso de inversionistas que no están en país con convenio, ¿ya? Entonces, en la medida que existe una estructura, que hay una compañía chilena que obtiene más de la mitad de sus ingresos son rentas pasivas como dividendos, al final de cada año tiene que pagar este impuesto de 2,5% sobre el 22% de
todas sus utilidades retenidas, no solamente la utilidad retenida del año, ¿ya? Paga el impuesto sobre el stock de utilidad retenida y no el incremental, con lo cual este impuesto también tiene más la cara de ser un impuesto al patrimonio que un impuesto a la renta. Y aquí traté de desarrollar un ejemplo lo más simple posible para que podamos ver el efecto que pueda tener este impuesto. Y con unos supuestos básicos en que tenemos una estructura que puede ser bastante común, con un inversionista español, con una compañía holding en Chile, y que tiene 4 filiales operativas, ¿no es cierto? Y asumo que el primer año tenemos estas 3 sociedades, cada una paga un dividendo a la holding, y la holding, esos dividendos recibidos, en vez de remesarlos a España, los reinvierte y hace una inversión en esta cuarta compañía. Me voy a detener un segundo porque creo que tengo una pregunta, a ver si la podemos... justamente la pregunta que he recibido. Espérame. No sé si están viendo, me dicen que no están viendo la lámina. No sé si están viendo la lámina 5. O sea, la 9 debiera ser. No avanzado. Déjenme ver. Vamos a hacer. Perdón. Ahí la están viendo. Al parecer apreté una pausa. Me confirman si es que están viendo la lámina 9. Ahora sí. Disculpas por eso. Justamente la pregunta era, ¿qué pasa con el impuesto al diferimiento si es que la compañía reinvierte esas utilidades en proyectos productivos, por ejemplo? Y efectivamente, como está la norma, no existe una excepción en este caso y se tendría que pagar de todas maneras, ¿ya? Se ha planteado al gobierno que eso es puede ser bastante nocivo porque finalmente están desincentivando o castigando a las empresas que usan utilidades propias para invertir en proyectos nuevos. Entonces, como les decía, este ejemplo asume que estas 3 compañías pagan un dividendo a la holding el año 1 y que la holding lo reinvierte completamente en la cuarta compañía. El año 2 asumimos que la cuarta compañía paga un dividendo a Chile Holding y el año 3 la compañía 4 paga un nuevo dividendo de 100 a la holding y ese año la holding paga un dividendo a España de 200. ¿Ya? Y eso, a ver si pasamos a la siguiente. ¿Eso en qué se traduce? ¿Ya? Eso va a significar que el año 1 la holding tuvo una utilidad retenida de 300 correspondiente a los dividendos recibidos, con lo cual va a tener que pagar un impuesto de 1,65, el 2,5 sobre el 22% de 300. El año 2 va a tener una utilidad retenida de 400, los 300 del primer año más los 100 de dividendo que recibió de Chile 4. ¿Ya? El año 3 la utilidad retenida va a ser 300. Los 400 del año anterior, más el dividendo de 100 recibido de Chile 4, menos el dividendo de 200 pagado a España. ¿Ya? Y además, como está pagando el dividendo a España, va a tener un impuesto al dividendo que calculado, como lo veíamos, va a dar ese monto. ¿Ya? Con lo cual, finalmente, en este escenario, se termina pagando un impuesto total de 31 sobre estas cantidades del ejemplo.
¿Qué pasa bajo la ley actual? Actualmente, mientras la compañía no pague o la holding no pague un dividendo, no hay otro impuesto a la utilidad retenida, y si estamos asumiendo que solo a España hubo una remesa de un dividendo de 200, el impuesto sería solamente de 22. Entonces, como pueden ver, el aumento del impuesto con esta situación es bastante dramático, ¿ya? A ver si hubo alguna otra pregunta. No, al menos no. Entonces, esto es un punto en que efectivamente muchos estamos enviando comentarios al gobierno para que puedan corregir esta situación que puede generar un problema, sobre todo, como preguntaban, en la reinversión de utilidades en proyectos productivos. Y para ir ya terminando, que nos quedan 5 minutos y dejar espacio a responder alguna otra pregunta que pueda haber, un tercer cambio que me pareció relevante comentarles es una limitación adicional al uso de impuestos pagados en el extranjero como crédito en contra del impuesto chileno. Algunos de ustedes puede que tengan una inversión en Chile y desde esa inversión usan a Chile como una holding para la región. Entonces, estamos también asumiendo un caso simple en que tenemos una compañía chilena holding que tiene compañías operativas en toda la región. Da la casualidad que son todos los países en que Cuatro Casas tiene actualmente oficinas, ¿ya? Chile, Colombia, México y Perú. Entonces también aquí con algunos supuestos básicos para hacer el ejemplo, cada una de las compañías asumo que genera 1 millón de ganancia antes de impuestos. Cada compañía paga a la holding un dividendo en el año igual a su resultado después de impuestos, y también la holding chilena paga un dividendo a España equivalente a toda la utilidad después de impuestos proveniente de los dividendos recibidos de sus compañías subsidiarias. Entonces vamos viendo qué pasa en este caso. Aquí incluí una tabla, traté de ser lo más simple y resumido posible, pero quiero mostrarles la situación actual, cómo funciona el crédito por impuesto pagado en extranjero en Chile. Entonces tenemos las 4 filiales, ¿no es cierto?, con su ganancia, el impuesto corporativo pagado en cada país, el dividendo pagado o declarado a la holding en Chile, y el impuesto de retención aplicable en cada país a esos dividendos. En Chile es 0 porque es un dividendo entre compañías chilenas que no tiene impuesto. En Colombia, cumpliendo ciertos requisitos, el impuesto de retención para dividendos a Chile es de 0, y en Chile y en Perú es un 5%. Luego, la compañía chilena, en la holding chilena, al recibir estos dividendos y poder usar como crédito el impuesto pagado en extranjero, como en todos los casos el impuesto es más alto que el impuesto corporativo chileno, del 27%, producto del crédito, la holding chilena no va a pagar impuesto a la renta y no paga impuesto tampoco por el dividendo chileno, pero sí el neto del dividendo recibido al distribuirlo a España sí va a pagar el impuesto de 35%, pero pudiendo rebajar como crédito tanto el impuesto corporativo chileno, como bajo la regla general, y también parte del impuesto pagado en el extranjero, ¿ya? Ese impuesto pagado en el extranjero también forma parte del crédito que se puede deducir. Entonces, producto de la mecánica, y no quise incluir el cálculo detallado porque es bastante complejo y nos tomaría mucho tiempo seguir ese ejemplo, ese dividendo pagado a España de poco más de 2.700.000
terminaría pagando un impuesto de 164.000 en Chile, con lo cual el impuesto total que se pagó en este escenario, que es la suma de los impuestos corporativos, los impuestos al dividendo, más el impuesto al dividendo en Chile, da esa cantidad, lo que resulta en una tasa total de impuestos de poco más de un 36%. Esa es la situación actual. Por lo tanto, generalmente el tener una holding en Chile tiene cierta ineficiencia, te produce cierto leakage de impuestos comparado con los impuestos que se pagan en otros países, pero finalmente el impuesto total que se paga es un poco mayor solamente al impuesto total de 35% en Chile. Si vemos la propuesta, ¿qué nos dice la reforma? La reforma lo que viene diciendo es que la parte del impuesto extranjero que se podía rebajar como crédito contra el impuesto al dividendo chileno en la remesa al exterior, ya no se puede rebajar. Es decir, están limitando el impuesto, el crédito por impuesto extranjero al impuesto corporativo chileno, es decir, a un 27%. ¿Ya? Con lo cual significa que si el impuesto colombiano, mexicano o peruano es superior al 27%, en que lo es efectivamente, ese diferencial no se puede usar, lo que va a generar un efecto de doble tributación mayor. Entonces, como pueden ver, el mismo monto que la holding chilena va a remesar a España, 2.700.000, un poco más, resulta en un pago de impuesto en Chile de 361.000, casi 362.000, comparado con el ejemplo de la situación actual, que son 164.000, es decir, un aumento bastante considerable, lo que se traduce también en un aumento del impuesto total que se paga bajo esta estructura de inversión, y lo que empuja a un incremento en la tasa efectiva de impuesto que llega a poco más de un 41%, comparado con este 36% actualmente. Y eso obviamente asumiendo que somos eficientes y podemos usar todo el impuesto extranjero como crédito. O sea, también este cambio puede significar un costo bastante considerable en caso que ustedes tengan estructuras en que Chile, junto con tener operaciones en Chile, Chile también es el país que usan para invertir en la región, lo que significa que también habría que evaluar la posibilidad o alternativas de cambiar esas estructuras para que eventualmente Colombia, Perú, México, si pasan debajo por Chile, eventualmente puedan ser tenidas directamente desde España o alguna otra jurisdicción. Y con eso creo que ya estamos en la hora, no quiero pasarme más tiempo, sé que todos ya tienen que volver a sus actividades. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Voy a revisar si ha llegado algo nuevo. Me hacen una pregunta que si es que la limitación afecta también la deducción de retenciones por royalties. Asumo que la pregunta es si es que Chile cobra una regalía a una afiliada o en la región, y en ese país, al pagar el royalty de Chile, se retiene un impuesto. Pongamos, no sé, el caso con México, con convenio creo que el impuesto de retención a los royalties es un 10%. Entonces, México paga un royalty a Chile y retiene un impuesto de 10%. Ese impuesto de 10% mexicano se puede acreditar en Chile. Está sujeto a la limitación, pero
como la limitación es que el crédito está limitado con un tope de un 27%, que es el impuesto en Chile, efectivamente el impuesto mexicano de un 10%, que es menor, se va a poder deducir completamente. También me llega una pregunta sobre la deducibilidad de gastos financieros. El proyecto no trae una novedad especial respecto de eso. Sigue existiendo la limitación de usar pérdidas en una sociedad holding contra dividendos recibidos desde una filial en Chile. Ustedes probablemente saben, conocen la estructura en que una compañía holding levanta deuda y usa esa deuda para invertir en adquisición de empresas o en filiales, con lo cual la holding, al no tener ingresos de actividades propias, va generando acumulando una pérdida por los gastos financieros y tradicionalmente o históricamente esa pérdida podía usarse contra dividendos recibidos de sociedades filiales y a través de ese sistema recuperar el impuesto corporativo que se había pagado. Eso se eliminó ya hace un par de años y en la propuesta no viene ningún cambio al respecto. Viene un cambio pequeño en lo que son las normas de capitalización exigua o thin capitalization que tiene en Chile, que el gobierno había anunciado introducir un sistema más consistente con la práctica internacional basado en un porcentaje de EBITDA, pero eso no lo han hecho y viene un cambio menor en que básicamente dicen si es que se paga este impuesto en caso de endeudamiento excesivo, que actualmente ese impuesto mismo puede ser usado como gasto, el proyecto limita ese gasto y ya no permite rebajarlo, lo que puede incrementar un poco el costo. Pero aparte de eso no hay otro cambio relevante en esa materia. Y con eso ya creo que es hora de dar por terminada la presentación. Espero que haya sido útil, interesante para ustedes, les sirva y reiterarles que quedo a la disposición de todos ustedes en caso que les surjan algunas otras preguntas producto de esta presentación o algo más amplio relacionado con otras materias del proyecto. Tienen mi información de contacto y encantado de poder asistirlos. Así que tengan un muy buen día y muchas gracias por su atención.